28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Entre estas enfermedades poco frecuentes está la acondroplasia, una enfermedad que es más conocida como enanismo, que vamos a desarrollarla en este diálogo que vamos a mantener el día de hoy con la doctora Florencia Pavletich, que es especialista en pediatría y genética médica, jefa del servicio de genética médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba, con quien vamos a tener una amplia gama de temas sobre la condroplasia en este momento. Doctora Pavletich, muy buenos días. José Bouza la hora. ¿Qué tal, José? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctora. En este tema de la condroplasia hay una serie de conceptos o de mitos que lleva a la desinformación y que justamente lo que buscamos con este tipo de notas, este tipo de comunicaciones, es que la población esté mayor informada sobre las enfermedades poco frecuentes y en esta ocasión sobre la condroplasia. ¿Qué mitos podemos citar al respecto? Bueno, mira, en primera instancia hacer como una pequeña introducción diciendo que las enfermedades poco frecuentes en Argentina se consideran a las patologías que las sufren menos, una o menos personas cada 2.000 habitantes. Entonces, la condroplasia entra dentro de este concepto, ya que en general se considera que una de cada 25.000 personas va a estar afectada por esta patología o por esta condición. En Argentina, según los últimos registros, por lo menos de RENAC, que informa el nacimiento de niños con acondroplasia, inclusive es un poco menor en el último año, ¿sí? En los últimos años, 2 años aproximadamente ha sido un poco menor. Entonces estamos hablando de una enfermedad realmente muy poco frecuente, pero que no por ser poco frecuente uno debería no conocerla, o inclusive probablemente muchos de nosotros hemos estado en contacto con alguna persona que sufre acondroplasia o que tiene esta patología. La acondroplasia es por ahí mal llamado enanismo, ¿sí? O anteriormente estaba dentro de estas patologías de enanismo, pero en realidad es una condición que causa una talla baja desproporcionada, ¿sí? Estamos hablando de personas que llegan a una talla final en la adultez de 1,35, 1,40 en los hombres y 1,20, 25 en las mujeres, ¿sí? Esto es talla final adultos, lo cual, o sea, esto conlleva a que bueno, haya muchas dificultades en el acceso para estas personas, más allá de comorbilidades o complicaciones que trae esta condición para las personas que la tienen, ¿no? Ahora, es una condición que durante muchísimo tiempo, dentro de lo que es lo popular, dentro de lo que es la medicina, no estaba considerada como una enfermedad. Era algo, bueno, estaba Claro. presente, eran personas de baja talla o eran enanos, como se decía. ¿Cuándo se Mm. empieza a considerar como una patología, como una enfermedad? Y mira, todavía inclusive hay personas que no la consideran como una condición, como una enfermedad, porque, ¿qué pasa? El común de nosotros está acostumbrado a que las patologías de este tipo cursen con retraso mental o dificultad intelectual, ¿sí? Retraso mental llamado antes, ahora dificultad intelectual. Y como la acondroplasia, las personas con acondroplasia, salvo excepciones que hayan tenido complicaciones neurológicas en la infancia, no tiene esta característica, entonces por eso creemos que no es una patología y que solamente está allá baja. Pero bueno, actualmente este paradigma, digamos, está cambiando en la medicina y bueno, las personas con talla baja de este tipo, digamos, con acondroplasia y otros tipos de talla baja se encuentran dentro de los parámetros, inclusive en Argentina, del Certificado Único de Discapacidad porque requieren adaptaciones para la vida diaria, ¿no? Y esto obviamente insume tiempo, insume gastos económicos, emocionales, de salud. Entonces, este paradigma está cambiando paulatinamente en nuestro país, ¿sí?
De acuerdo. Ahora ya adentrándonos a lo Ujú, que son los mitos o lo que podemos llamar sí. mitos, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, primero, no todas las personas con talla baja van a tener acondroplasia, ¿sí? Existen muchísimas condiciones que nosotros las llamamos, que cursan con estatura baja, dentro de ellas las displasias óseas, ¿sí? Que son estas enfermedades donde hay alguna alteración genética en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, que hace que el hueso no se desarrolle de una forma adecuada. Después existen otras enfermedades que cursan con talla baja, que son, por ejemplo, el síndrome de Noonan, el síndrome de Turner, que bueno, también pueden tener otras complicaciones, además, digamos, de solamente la talla baja. Pero bueno, en este caso, la condroplasia es una de las, dentro de las que tienen sobrevida, dentro de las displasias óseas, una de las más frecuentes, ¿sí? Porque hay algunas que son tan importantes, la alteración del crecimiento óseo, que hacen que no se desarrollen, por ejemplo, la caja torácica y el tórax, las costillas, y entonces los niños no hay desarrollo pulmonar y fallecen al poco tiempo de vida. Pero bueno, eso es como para tenerlo en cuenta. No todas las personas con talla baja o que uno vea con el enanismo, entre comillas, sí, que vemos por la calle, van a tener acondroplasia. La gran mayoría sí, pero no todas. Entre estos mitos está presente que la condoplasia es heredada de los padres, que es algo que va a estar presente en la familia hereditariamente en las diferentes generaciones. Mira, con respecto a eso, no es lo más frecuente, de hecho. Es un mito porque la mayoría de los casos, en realidad, son alteraciones que nosotros en genética llamamos de novo, mutaciones o variantes de novo, que ocurren en una familia que por lo general no hay antecedentes de estas patologías, de ninguna clase de talla baja. Entonces son padres de estatura promedio, ¿sí? Donde, bueno, por una cuestión espontánea en el momento de la concepción, o sea que tampoco nadie puede hacer mucho al respecto, ocurre una alteración génica, ¿sí? Que va a producir o va a tener como efecto la acondroplasia en el producto de esa concepción, en esa descendencia. A partir de allí, la persona que tiene acondroplasia tiene un riesgo de un 50% cada vez que vaya a tener un hijo, de que ese niño tenga acondroplasia. Esto equivale a que puede ocurrir que ninguno de sus hijos tenga acondroplasia, que todos tengan acondroplasia o que algunos sí y otros no, como muchas veces podemos ver en algunos programas televisivos de familias con acondroplasia o personas que tienen acondroplasia y podemos ver que tienen hijos de talla promedio o niños con acondroplasia igual que ellos. Entonces, no necesariamente esto va a ser una cuestión heredada. De hecho, en el hospital donde trabajo, de los casos que tenemos de las familias que acompañamos con niños con acondroplasia, solamente dos. Uno, el padre tiene acondroplasia y su hijita, y en el otro caso la mamá tiene acondroplasia y sus dos hijos han tenido acondroplasia. Pero el resto de las familias, no hay ningún antecedente que uno pueda marcar de por qué ocurrió esta alteración. También hay otro concepto que es sobre la capacidad intelectual, que muchas veces se los considera que intelectualmente están disminuidos. Mm. No, esto en realidad no es así. De hecho, las personas, a ver, por ejemplo, las personas con acondroplasia, un ejemplo. ¿Quién no vio Game of Thrones? ¿Sí? El famoso personaje de Tyrion Lannister. Es una persona con acondroplasia y claramente no presenta ningún grado de discapacidad intelectual. Los niños van a la escuela, logran niveles universitarios, terciarios, hasta donde deseen. No está relacionado directamente la acondroplasia con discapacidad intelectual. Por eso, inclusive, tenemos problemas para que puedan recibir el certificado único de discapacidad, porque como no hay dificultad intelectual, no lo consideran a la baja talla como una discapacidad, entre comillas, ¿no? Una limitante en el diario.
Pero no sería lo más habitual, salvo que hayan tenido alguna complicación médica, neurológica cuando de niños, que puede ocurrir, pero no es lo más frecuente, no tendrían por qué tener discapacidad intelectual. Lo que es la condroplasia, la baja estatura, digamos que es lo más evidente, pero hay otra serie de síntomas también que son visiblemente y orgánicamente presentes. Tal cual. Como te decía, por ahí el hecho de que algunos huesos del cuerpo están afectados, como por ejemplo algunos huesos que están en la base del cráneo, que conectan donde están, o sea, el órgano, uno de los órganos más importantes, que es el cerebro. A veces puede pasar que ese hueso no crezca adecuadamente y comprima, ¿sí? Nosotros le llamamos a eso estenosis de foramen magno, comprime lo que es el tronco, la médula, digamos, esa conexión, y puede producir lesiones neurológicas si no se trata adecuadamente. Esa es una de las primeras complicaciones en la infancia. Pero bueno, posteriormente estos niños sufren cuadros respiratorios a repetición, otitis a repetición, lo que puede llevar a niveles de hipoacusia, y quizás por eso trastornos del habla, y se puede interpretar inclusive como una discapacidad intelectual. Son niños y personas, ¿no? Uno está acostumbrado por ahí a ver muchos niños, pero son personas que sufren dolor continuamente a lo largo de la vida, porque bueno, estos problemas óseos acarrean una sobrecarga para las articulaciones, para la columna cervical, dorsal. Pueden tener problemas cardíacos, respiratorios, como las apneas del sueño, por lo cual muchos niños y adultos requieren para dormir asistencia respiratoria por medio de una mascarilla que le da presión para poder abrir esa vía aérea, ¿sí? Que no sufran estas apneas. Entonces es un cuadro que no es solamente la talla baja, ¿sí? Sino que hay más allá inclusive de las dificultades diarias, ¿no? Como es, por ejemplo, el aseo, ¿sí? El llegar a poder higienizarse, lavarse la cabeza solos, ir desvestirse solos, tren superior, o sea, la parte superior del cuerpo, la parte inferior, poder ir al baño solo, sin acompañamiento, ¿sí? Que bueno, en los niños vemos esto y necesitan adaptaciones o necesitan ayuda hasta una cierta, hasta cierta edad, digamos, donde por ahí los miembros ya crecen un poco más y pueden hacerlo solo, pero todo esto implica que un niño de 6, 7, 8 años requiera ayuda para ir al baño, y esto, bueno, no es lo habitual, y claramente los niños se dan cuenta de esa dificultad en estos casos, y bueno, acarrea muchas veces este compromiso psicológico, sí, bueno, de necesitar estas ayudas, que ven que en sus compañeritos de escuela no poder subir escaleras y bajar como cualquier otro niño. Todo esto a nivel emocional repercute mucho en las personas. De hecho, la tasa de suicidios está aumentada en las personas con acondroplasia, porque los adultos, por más que hayan llegado a un nivel universitario y sean excelentes profesionales, muchos en sus áreas, por la talla, por el acceso, no llegan a los trabajos para los cuales estarían totalmente capacitados, y eso repercute emocionalmente en la persona, que es algo que la medicina en la actualidad está haciendo mucho hincapié, ¿sí? No solamente en lo físico, sino también en lo psíquico, en lo emocional, es un todo la persona. Para el enfermo de acondroplasia no hay un tratamiento, es decir, no hay una prevención o una corrección una vez que se presenta. Hasta hace unos pocos años atrás, el único tratamiento que se les podía ofrecer, por lo menos en Argentina, era las cirugías correctivas de alargamiento óseo. Era lo único para lo que existía. En otros países se había probado hormona de crecimiento, pero en nuestro país eso no estaba no estaba nomenclado, digamos, no estaba visto dentro de las posibilidades para la talla baja, porque no hay un error en la hormona de crecimiento para estos niños, a diferencia de otros casos, ¿sí? De otras causas de talla baja. Desde el 2021, pasado medio de año aproximadamente, la FDA, primeramente, y la EMA, que es el ente que regula los medicamentos y las drogas en Europa, aprobaron un medicamento, sí, Vosoritida, que
Es el único medicamento hasta la actualidad o el único fármaco que ayuda, ¿sí?, a mejorar el crecimiento de las partes afectadas del cuerpo en el caso de la condroplasia, no solamente a nivel de la talla, sino, bueno, lo que es envergadura, que nosotros llamamos a lo largo de los miembros superiores, de una punta a otra, mejora el crecimiento de lo que es la base de cráneo, del macizo facial, que también está afectado, y entonces este crecimiento hace que mejoren y no aparezcan en muchos casos las complicaciones tanto óseas, neurológicas, respiratorias asociadas a la condroplasia. En nuestro país esta droga se aprobó en junio del año pasado, a fines de junio del año pasado fue aprobada por ANMAT. Pero bueno, todavía tenemos algunos problemas en lo que es el acceso o la cobertura por las obras sociales, ¿no? En este caso. Pero bueno, actualmente existen para junio del año pasado, mayo del año pasado, había registrados más de 50 niños en Argentina que estaban tratados. Y bueno, actualmente sabemos que son muchos más, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, después de la aprobación, después de mayo del año pasado, han empezado 3 niños más el tratamiento, o sea que ya son más de 50, claramente. La medicina actual puede reconocer la condroplasia en los niños todavía por nacer o cuando nacen inmediatamente. Sí, sí, en realidad, bueno, lo que nos pasa es que si uno tiene un ojo avesado, tanto el ecografista, ¿sí?, como los neonatólogos o los pediatras que atienden el parto, si no hubo un diagnóstico prenatal, pueden por lo menos tener sospecha o alta sospecha. En general, la condroplasia en un centro donde, digamos, donde se hagan ecografías regularmente, prenatales, o una persona que regularmente las haga, puede hacer el diagnóstico finalizado el segundo trimestre, tercer trimestre de embarazo, y bueno, a partir de allí tener las consideraciones para el nacimiento de esos niños. Y si no se pudo hacer el diagnóstico prenatal, como nos ha ocurrido en algunos casos, que los pacientes nacen y no habían tenido ni siquiera una sospecha diagnóstica, la sospecha puede estar desde el momento en que nace el niño, porque bueno, hay ciertas características que los pediatras o neonatólogos han visto en algún momento y llaman la atención, ¿sí? Si no fuera en la facultad, en algún momento en la vida diaria, y lo pueden reconocer, y en ese caso pedir las interconsultas o los controles posteriores al nacimiento necesarios para llegar al diagnóstico definitivo, que en general hasta hace un tiempo atrás se hacía por medio de radiografías. Se le hacía algo que nosotros llamamos mapeo óseo, babygrama, a los niños al momento del nacimiento, y se podía ver el acortamiento de los húmeros, de los fémures y algunas otras características a nivel del crecimiento de los huesos de estos niños. Y posteriormente se pudo, con el avance de la tecnología, aparecieron los estudios genéticos, y bueno, se certifica cuando hay alguna duda o para el acceso al medicamento en la actualidad, se hace el estudio genético para corroborar que ese niño realmente tenga acondroplasia y tenga las mutaciones típicas, digamos, genéticas que ocurren en la acondroplasia. Hay grupos raciales o etnias que son más predominantes en la posibilidad de tener la condición de acondroplasia. En general no, esto ocurre espontáneamente y no hay una tendencia, como en ciertas enfermedades genéticas, no hay una tendencia racial ni tampoco por sexo, como también puede ocurrir con algunas enfermedades genéticas. Esto afecta por igual a cualquier raza, a hombres y a mujeres, y a cualquier estrato económico que uno pueda evaluar, digamos. Doctora Florencia Pavletti, finalizando ya este diálogo, conmemorando el Día Mundial de las Enfermedades poco frecuentes y el tema de la condroplasia, ¿algo que le interesaría agregar? Bueno, en general, como para agregar dentro del seguimiento de estos niños con enfermedades poco frecuentes, de todas las personas con enfermedades poco frecuentes, creo que la Argentina, sí, y muchos países, si no es a nivel mundial, creo yo,
tienen una deuda con estos pacientes, ¿no? Son, en muchos casos, lo que son enfermedades poco frecuentes, se demora entre 4, 10 años el llegar a un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. No es algo que nosotros aprendamos en la facultad, no todas las universidades tienen un programa donde se evalúen este tipo de patologías y se le dé la importancia. Y lo cierto que con el avance de la medicina, muchas enfermedades que antes eran más clásicas, tienen un diagnóstico certero, correcto, rápido y un tratamiento inclusive. Entonces me parece que debemos hacer hincapié en esto porque, bueno, el peregrinar de las familias y de las personas con enfermedades poco frecuentes, el recibir tratamientos erróneos que pueden llevar a otras complicaciones en la salud, es importante que evitemos eso. Y bueno, dentro de Argentina, creo que es algo que se debería plantear en algún momento, porque si uno mira las estadísticas, los problemas, inclusive la mortalidad infantil, que es un marcador para ver la evolución del país, ¿sí? Uno ve que ya las complicaciones neonatológicas van disminuyendo porque la tecnología ha avanzado un montón y nuestro país en ese caso está dentro de todo la vanguardia, pero ahora lo que son las enfermedades poco frecuentes, las malformaciones congénitas que pueden acompañar estas enfermedades poco frecuentes siguen siendo estables. No hay mucho más para hacer. Yo creo que colaborar en el diagnóstico y que esto sea rápido a través de digamos, métodos diagnósticos avanzados, inclusive estudios moleculares o genéticos, sería un buen paso, ¿no? Que existan más, no se corten también los fondos desde lo que es la parte económica o del gobierno, y además de las coberturas por las obras sociales, cambiar un poco las prestaciones que ya, bueno, están un poco, son escasas y están bastante poco actualizadas, por decirlo de alguna forma. Colaboraría muchísimo en lo que es por lo menos llegar al diagnóstico de estos pacientes. Después, si existe un tratamiento o no, ya es una cuestión que, bueno, uno va a ir evaluando a medida que tengamos esos diagnósticos y que avanza la tecnología, que en este momento es a pasos agigantados. Fíjate que cuando yo empecé la residencia, ni miras de que haya tratamiento para muchas enfermedades de origen genético poco frecuente como la condroplasia, y pocos años después estamos tratando pacientes con esta condición, por ejemplo, con mucho éxito, con mucho cambio en la vida de esos niños, tanto físico como emocional, y por supuesto que eso va a llevar a que sean adultos con mejor calidad de vida y bueno, y que sean productivos para todos nosotros y para ellos mismos y para sus familias, ¿no? Doctora Florencia Pabletich, especialista en pediatría y genética médica, jefa del servicio de genética médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Muchísimas gracias, y no va a faltar oportunidades para volver a comunicarnos y ampliar todos estos temas. Por favor, quedo a disposición. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia por haber estado ahí en el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes. Buen día. Buen día.